Los acuerdos de cooperación, una de las cosas que regulan desde el año 1992 es quiénes son los ministros de culto. Os lo voy a leer. Dice: a todos los efectos legales son ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la FEREDE las personas físicas que estén dedicadas con carácter estable a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos. Los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la FEREDE no estarán obligados a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de sus funciones de culto o asistencia religiosa. Los ministros de culto... Bueno, esto no os lo voy a leer, porque habla del servicio militar, porque los acuerdos de cooperación están obsoletos en muchas áreas, ¿no? Pero se habla de que los ministros estaban sujetos a hacer la mili, a hacer el servicio militar, cosa que ya no está. Bueno, hay otro artículo que habla de que los ministros de culto pueden casar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? El ministro de culto es una persona que puede ser pastor o puede ser anciano, y ya sabéis que hay iglesias que no tienen pastores o que sí tienen ancianos, que es un poco lo mismo, pero que no tienen un solo pastor, sino un equipo pastoral, y no todos ellos tienen por qué ser ministro de culto, ¿vale? Incluso podría ser ministro de culto alguien que no es el pastor, pero por regla general los pastores son los que son designados como ministros de culto. La categoría de ministro de culto es como un reconocimiento, bueno, es espiritual, pero también es legal, ¿vale? El tener la consideración de ministro de culto con arreglo a los acuerdos de cooperación da posibilidades a la persona a tener ciertas facultades o prerrogativas que tienen trascendencia legal, ¿vale? Por ejemplo, la que he mencionado, se pueden oficiar matrimonios con efectos civiles, ¿vale? Otra posibilidad es que se puede uno dar de alta en la seguridad social. Otra posibilidad es que otra prerrogativa es que si sois designados ministros de culto y en vuestra tarea os ha sido confesado la comisión de un delito y os llama un juez a declarar, vosotros vais a poder decir: me abstengo de declarar sobre los hechos de los que he tenido conocimiento en esa confesión que un miembro de mi iglesia me ha hecho. Pero ese secreto de confesión se tiene si eres ministro de culto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser designado como ministro de culto? Bueno, pues en realidad es una designación de la Iglesia. La Iglesia es la que decide a quién designa como ministro de culto. Y lo hace con arreglo a sus normas internas. No hay veces que desde la administración nos preguntan: ¿pero qué hay que ser para ser pastor de vuestras iglesias y ser ordenado como ministro de culto? ¿Hay que tener estudios? Bueno, pues depende de la iglesia, ya sabéis. Hay iglesias que requieren una preparación bíblica o teológica sólida, y hay otras iglesias que no exigen esa preparación, ¿no? O sea que la iglesia tiene libertad y autonomía interna para decidir. Pero una vez que ha decidido que una persona es ministro de culto, pues la designa y la federación, la FEREDE, entra para acreditar a esa persona. ¿Qué hace la federación? Pues nombra a todos aquellos que propone la iglesia. O sea, la federación no se mete nunca a decir si esta persona puede o no puede ser ministro de culto. Lo único que se mete sí en verificar es los antecedentes penales, que ya os lo he comentado, sobre todo por el tema de los escándalos que se están produciendo, sobre todo en el seno de la Iglesia Católica, con el tema de los abusos sexuales. Es una persona que tiene esta tendencia o este problema de esta inclinación y que le lleva a cometer determinados delitos de naturaleza sexual, pues esa persona, pues en principio no va a ser acreditada como ministro de culto. También se exige un certificado, que lo sepáis, en el que el ministro de culto asuma el compromiso de que solamente va a celebrar matrimonios evangélicos entre un hombre y una mujer, nacidos como tales, ¿vale? Eso es un requerimiento que también hace la federación. Se pide ya desde hace bastante tiempo, la verdad es que nunca se ha tenido problema con esto. Y nada más. O sea, esos son los requisitos para designar a un ministro de culto. Con respecto a las bodas, vamos a verlo ahora. Os voy a contar las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a oficiar un matrimonio. Ahora mismo te doy la palabra. En cuanto a la seguridad social también lo vamos a ver. En cuanto al secreto de confesión también luego podemos ver un poquito más. Pero que sepáis
que el secreto de confesión afecta al ministro. Por ejemplo, si estamos en una iglesia que hay un consejo de ancianos y solo uno de ellos es ministro de culto, cuidado porque los demás no están cubiertos con el secreto de confesión. Si yo les comparto a esas otras personas lo que he conocido, si luego un juez nos llama, yo estoy protegido, yo no tengo por qué ir a declarar, pero los demás sí. O cuidado cuando el pastor se lo cuenta a su esposa, o al revés, a su esposo. O sea, ¿vale? Tened en cuenta esto. Afecta al ministro de culto, el secreto de confesión. Y secreto de confesión no significa, o sea, puedo abstenerme de ir a declarar, pero puedo decidir ir a declarar. No significa que no pueda ir a declarar. Habrá que valorar las circunstancias del caso. Porque no es lo mismo que sea pues un delito de robo, no sé, por decir algo, y que me llamen a declarar, a que me llamen a declarar por un abuso sexual que se esté cometiendo contra una menor. Ahí el ministro a lo mejor tiene que valorar y contar lo que sabe. Bueno, eso lo vamos a ver después porque vamos a tener un apartado con respecto a la prevención del delito en el seno de las iglesias y cuál puede ser nuestra postura o vuestra postura como futuros responsables, líderes o pastores en las iglesias. La seguridad social de los ministros de culto, pues otro tema en el que se ve de dónde venimos. Los pastores en España pues no podían cotizar y realmente no pudieron cotizar hasta el año 1999. Esto sí que fue ayer. Es decir, antes de 1999, a pesar de que en el año 92 ya en el año 1977 se aprobó una normativa que decía que los sacerdotes católicos y los de las demás religiones quedaban incluidos dentro del régimen protector de la seguridad social, pero solo se incluyó a los católicos, ¿vale? Luego llegó el 92, los acuerdos de cooperación, se reconocía también el derecho a la cotización por parte de los ministros de culto, pero hasta el año 1999 no se aprobó la normativa, el Real Decreto, que regulaba cómo se hacía esto. O sea que no hay pastores que hayan cotizado como pastores antes de esta fecha, del año 1999. Cuando se aprobó este régimen en el año 99, además, los pastores solamente podían cotizar por la base mínima de cotización. Daba igual lo que ganaras, daba igual lo que la iglesia te pagara, solamente se podía cotizar por lo mínimo. Esto ha repercutido muchísimo en la seguridad de muchos pastores. Primero, porque muchos no han tenido pensión, hay muchos pastores mayores ahora que no tienen pensión, porque fijaos, antes del 99 es que no se cotizaban. Y luego además, desde el 99 hasta el año 2007, cotizaban por lo mínimo, por lo tanto, los que tienen pensiones, pues tienen pensiones pequeñas. A partir del año 2007 ya se consiguió que cotizaran por su salario real, ¿vale? Esto a veces las propias iglesias se resisten, porque es más caro, pero nosotros siempre decimos, pero es la protección de nuestros ministros. ¿Vale? Y luego, a veces, yo he visto pastores, ¿no? Que no, por fe, pero por fe luego cuando llega la vejez, a veces yo he visto ministros que llegan diciendo tengo una mano delante y otra detrás, ¿no? Ahora no tengo nada. Entonces, bueno, yo creo que las iglesias en la medida que puedan tienen que hacer un esfuerzo para proteger a las personas que les sirven, a las personas que trabajan para nosotros. Así que tienen que estar protegidos y tienen que cotizar y tienen que cotizar por lo mejor posible, lo mejor que la iglesia pueda. Los ministros de culto, esto es muy importante, son asimilados a trabajadores por cuenta ajena, pero no son trabajadores por cuenta ajena, no hay una relación laboral. Y esto es muy importante, porque es que la relación entre un pastor y su iglesia no tiene nada que ver con la relación entre entre una iglesia y un administrativo. Los pastores no tienen paro, eso supongo que no sé si lo sabéis. Cotizan por todas las contingencias comunes, pero no cotizan ni por desempleo, ni por formación profesional, ni fogasa. Esto significa que cuando se termina la relación con una iglesia no hay prestación por desempleo. ¿Y qué pasa? Que esto lleva a muchos pastores a no querer, y yo lo entiendo, a no querer ser incluidos en el régimen de ministros de culto. Y hay muchos pastores muchas iglesias que buscan otras fórmulas. No, yo prefiero darme de alta como administrativo, me voy a dar de alta como... Vale, bueno, yo lo entiendo, pero tenemos que saber que la ley
prevé un régimen específico para los ministros de culto y es lo que prevé. Y también tiene su sentido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando un pastor, o sea, por ejemplo, la Iglesia dice, no, le vamos a dar de alta como administrativo, vale, pero es una relación laboral como administrativo. Si el pastor luego comete adulterio, tú no le puedes despedir por adulterio, porque es un administrativo. Sin embargo, un pastor, si está dado de alta como ministro de culto, la Iglesia podría removerle porque ha perdido su confianza o porque ha cometido un acto grave, ¿no? En ese caso se le puede dar de baja y no está sometido al estatuto de los trabajadores, ¿no? Un trabajador no se le puede despedir en principio por una cuestión de su vida privada. Luego hay otros matices igualmente importantes. El ministro de culto, el pastor, no es un empleado, un mero empleado de la Iglesia. El ministro de culto tiene que tener capacidad también para dirigir la congregación, para exhortarla, para animarla. Entonces, bueno, es una relación que os voy a contar que trasciende por completo lo laboral, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo laboral. Deciros que solamente pueden cotizar los ministros de culto de las iglesias de Ferede y cuando son remunerados. Esto significa que una iglesia que no está en Ferede no puede dar de alta en la seguridad social a su pastor. Esto a veces ha sucedido, ¿vale? Ha habido iglesias que sin estar en Ferede han dado de alta a los pastores, pero esto es una práctica que tiene bastante riesgo y de hecho hace como 2 años o así o 3 años nos llamó la Seguridad Social diciendo quiero que me digas todos los ministros de culto que están acreditados. Y nos mandó, le dijimos, bueno, mejor mándanos un listado de los que tenéis dados de alta y nos mandaron un listado de mucha gente que no estaba acreditada como ministro de culto. Gracias a Dios muchos de ellos los pudimos solucionar urgentemente llamando a las iglesias, oye, que tenéis dado de alta a tal y no lo tenéis acreditado, venga, vamos a acreditarlo corriendo. Pero las iglesias que no estaban dentro de Ferede no lo pudieron arreglar y esas personas podían ver afectadas todas sus cotizaciones, porque no pueden cotizar si no están dentro de la federación. Cosa que no está bien, deberían también poder cotizar, porque aunque no están dentro de la Ferede, pues si una iglesia tiene su ministro, tiene su pastor, ¿por qué no puede cotizar por él? Pero bueno, hoy en día la normativa dice esto y lo tenéis que tener en cuenta por si iniciáis una iglesia nueva, por ejemplo, pues mientras que no esté en Ferede no se le puede dar de alta al ministro de culto, ¿vale?